Listo. Entonces ya las personas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9. 9 personas hasta ahorita me han comentado de la falla, problemas, pequeños problemas, pequeñísimos problemas que tenemos para poder encender las cámaras. El resto no ha comentado nada. Vamos a ver si el resto puede encender entonces sus cámaras. Ojalá lo puedan hacer, recuérdenlo. No es importante, pero sí es necesario. No es obligatorio, pero sí es necesario, perdón. Listo. Muy bien, empezamos con el tema de una vez, ¿ya? El tema del día de hoy es hablar acerca de un factor productivo, uno de los factores productivos fundamentales del proceso económico, ¿no? La cual se le llama, bienvenida Patiño Rojas, ¿cómo estás? Uy, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces, el factor productivo, uno de los factores fundamentales de la producción, Patiño, ¿no? Uno de los factores fundamentales de la producción a la cual es realizado por el hombre. No sé si ustedes recordarán, lo hemos elaborado hace dos clases atrás. La semana pasada hablamos del costo de producción, ¿cierto? La antepasada hablamos de producción, proceso económico producción. Entonces, uno de los factores económicos, factores productivos importantes, fundamentales de la producción, ¿no? Fundamentales de la producción, que cumple acción o cumple la característica de ser un factor activo. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿de quién estaríamos hablando? Muy bien, Rosario, excelente, Charito. Muy bien, Miguel Ángel, Miguel, ¿no? Miguel nada más. Pues Miguel Ángel creo que sí es, no sé. Miguel Mulatillo, muy bien, ¿no? Ese es el factor productivo, así es. A ver, ¿quién más me lo puede decir? ¿Quién más me lo puede decir? Patiño, ¿tú me lo puedes decir o no? ¿Mm? ¿Me puede decir cuál es el factor productivo fundamental, que es considerado como factor activo en la producción? ¿De quién estaríamos hablando? No, ok, una persona no se acuerda. Muy bien, Naisha, excelente, esa es la respuesta. Factor productivo de suma importancia, fundamental en la producción, que tiene, ¿no? La función activa en la producción es el llamado trabajo. Muy bien, excelente, es el factor trabajo. Ya, el trabajo. Y el día de hoy vamos a hablar de este factor productivo. ¿Cuál es el trabajo? Este video que vamos a observar, ya, es un video que nos habla acerca de un organismo internacional que defiende los derechos laborales a nivel mundial. Estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo, que fue fundado en 1919, inclusive antes de las Naciones Unidas, pero forma parte de ella, es un órgano especializado de las Naciones Unidas, ¿ok? Pero fue creado antes que la ONU, ¿no? Antes de la ONU, ¿ya? Estamos hablando de la OIT, ¿ya? Y la OIT es un organismo importantísimo en este aspecto, ¿ya? Vamos a ver cómo trabajan o cómo realizan sus labores para defender un trabajo decente. Vamos a hablar del trabajo decente. Trabajo. Tanto si se tiene, como si se necesita o se depende de otros para lograrlo, el trabajo es esencial para nuestro bienestar. El trabajo da sentido y dignidad a la vida. El trabajo nos brinda humanidad. Alrededor de 200 millones de personas necesitan trabajo.
Millones más tienen trabajo, pero viven en la pobreza. Cientos de millones carecen de derechos laborales básicos para gozar de una vida saludable y segura. La Organización Internacional del Trabajo es el organismo de Naciones Unidas relacionado con el mundo laboral. Se fundó con la convicción de que la justicia social es esencial para lograr una paz universal y duradera. La OIT promueve el trabajo decente para todos, siguiendo un programa que fomenta la justicia laboral y social. La OIT se fundó en 1919, como parte del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de velar por la justicia social de los trabajadores. Pasó a ser un organismo especializado de Naciones Unidas al fundarse la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy posee 187 países miembros, cifra que sigue aumentando. La OIT recibió el Premio Nobel de la Paz en 1969 y hoy es reconocida como la autoridad mundial en materia de trabajo, lo cual se ha demostrado en momentos clave de la historia. La sede de la OIT está en Ginebra y posee más de 40 oficinas en todo el mundo. Es la única organización internacional en la que gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto. Ellos colaboran para elaborar normas y políticas laborales que repercuten en la economía mundial actual. Bajo el liderazgo del director general, la Secretaría realiza estudios y análisis de datos sobre el trabajo en el mundo y apoya la labor de los miembros y mandantes. La organización celebra cada mes de junio su Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se debaten y adoptan normas del trabajo. Un órgano ejecutivo, llamado Consejo de Administración, se reúne 3 veces por año. La OIT asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional para prestar asistencia en la aplicación de normas y políticas mediante actividades de capacitación, formación e investigación. En 2008, la OIT aprobó una declaración sobre justicia social para lograr una globalización equitativa y afrontar la crisis económica internacional. Hizo del trabajo decente el elemento esencial de su política y estableció un programa para promoverlo. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos: fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social, y garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. El trabajo decente es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y forma parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa de trabajo decente de la OIT contribuye sustancialmente a la paz y seguridad, al crecimiento económico sostenible y a la dignidad humana. Globalización, tecnologías innovadoras, aumento de la desigualdad. El mundo del trabajo evoluciona a un ritmo más rápido que nunca. La OIT analiza el futuro del trabajo sobre la base de casi 100 años de conocimientos, experiencia y logros. From the ILO we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. Bien, eso es considerado, por ejemplo, como el trabajo decente, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Una organización internacional que viene trabajando años y años para poder, ¿no?, defender los derechos laborales en un país, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se manifiesta, pues, ¿no?, a través del trabajo constante, reuniones entre empresarios y trabajadores, las diferentes dirigencias, ¿no? Delegaciones, ¿no? A la cual le llaman sindicatos, ¿ya? Entonces, es importante destacar ese tipo de acción, ¿no? Muy bien. A ver, ¿aparecemos o no? ¿Vamos a mostrarnos o no? ¿Mm? A ver, ¿aparecemos en la clase o no? Vamos, Patiño. Vamos, Patiño Rojas. Ahí está Lobet. Hola, Lobet. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Muy bien. Excelente. Ya, Patiño, tenemos a alguien
más en el aula. Bien, cuando nosotros comentamos acerca del trabajo, en primer lugar tenemos que considerar varios puntos. O sea, el tema del trabajo es un tema amplio en realidad. Ustedes de repente habrán oído hablar, ¿no? de las teorías del trabajo, han estado estudiando en el colegio, ¿no? ¿Cuántos puntos, ¿no? Han podido escuchar acerca del trabajo? ¿Mm? De repente, la definición, sí, todo el mundo, ¿no? Todos ustedes han conocido la definición del trabajo en el colegio, ¿no? De repente la clasificación también, qué tipos de trabajos existen, ¿no? Por ahí que de repente las características del trabajo también puede ser, ¿no? Han escuchado, han hablado acerca de la retribución al trabajo, ¿sí o no? No, me imagino también. Y por ahí de repente habrán hablado de la estructura de la población laboral. Lo han comentado, ¿sí o no? ¿No? Por ahí que hay otros puntos, otro valor agregado podría ser la división del trabajo. Ya van 6, ¿no? Pero, profe, de ahí ya nada más, no hemos hablado mucho más. Ok, pues ahora le podemos agregar la etimología del trabajo, ¿sí? La etimología del trabajo, los sistemas laborales, ¿no? Sistemas de trabajo. También podemos agregar aquí eh, los sindicatos, el mercado laboral y los conflictos laborales. Mira, 11 puntos, ¿ah? 11 puntos de trabajo, profe. Es el doble de lo que yo normalmente elaboro en una clase. En una clase presencial se elaboran 6 puntos, o 7 lo máximo, 7 a lo máximo. Ya, al máximo 7 yo he visto, no he elaborado en mi clase, ¿no? En presenciales. Pero hoy día vamos a hablar de 11 puntos. Ya, 11 teorías estratégicas que nos hablan del trabajo. Y es más, vamos a hablar hasta de los derechos laborales, hasta los derechos laborales, ¿ya? Los derechos laborales mayormente lo encontramos en la Constitución Política, pero claro, hay una ley del trabajo, hay una ley del trabajo mismo, ¿no? Que habla de manera específica de todos los derechos, ¿no? De que tiene el trabajador. En la Constitución Política del Perú, a partir del artículo número 22, ¿no? Nos habla acerca del trabajo es un deber y un derecho, ¿no? Y debe ser protegido por el Estado, ¿no? Luego viene a hablar, pues, ¿no? Dentro de los derechos hablaban acerca del horario de trabajo, ¿no? Que hablan acerca también del descanso semanal, ¿no? También te habla acerca de las vacaciones, ¿no? Anuales, ¿no? Te hablan de la protección de los trabajadores, ¿no? El derecho a la huelga, ¿no? Te hablan también el derecho a la sindicación, ¿no? Entre otros puntos que son importantes, ¿no? Dentro de lo que es la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y es ahí donde también te comentan, ¿no? Acerca de la acción o de las manifestaciones que puede tener, pues, ¿no? El trabajador, ¿no? ¿No? La libre sindicación y todo lo demás, ¿ya? Tienes desde el artículo 22 hasta el artículo 29 en la Constitución Política del Perú. Nos hablan de esos tipos de derechos, ¿ya? De la gratificación, de la participación de las utilidades, eso lo propone dentro de la ley del trabajo, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que analizar es la etimología. ¿De dónde proviene la palabra trabajo? ¿Ya? ¿Qué significa la palabra trabajo? ¿No? ¿Y por qué fue creado? ¿Cómo fue creado? Dice que en la edad antigua, ¿no? El trabajo no era un deber, no era un derecho, pero sí era, pues, no una acción de vida, ¿no? De vida. La palabra trabajo tiene su origen en el latín, en el idioma latín, tripalium, nombre que recibía un instrumento de castigo que estaba formado por 3 palos con los que se ataba al reo y se les castigaba. Algunos libros explican de que el tripalium también significa
látigo terminado en 3 puntas. ¿Ya? También algunos libros explicaban eso. Ambos objetos, los 3 palos o el látigo terminado en 3 puntas, ¿no? Se utilizaba para castigar a los esclavos o a los reos, ¿no? Entonces, de esa palabra, de ese término proviene el tripalium. Profe, o sea que el tripalium deviene de lo que es el castigo a las personas. Exactamente, ¿no? O sea, ¿de dónde deviene, de dónde proviene esta idea, ¿no? De castigar a los esclavos, ¿ya? Eso fue creado, pues, no en la edad antigua, ¿no? En la edad antigua, ¿ok? Profe, pero ahora, ¿cómo se le considera el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Bueno, vamos a ver la definición del trabajo, ¿no? Es la actividad física y mental, que realiza el ser humano de una manera consciente, o sea, razonable, ¿ya? Para poder generar los bienes y servicios necesarios que nos permitan satisfacer necesidades, tanto personales como sociales, ¿ya? Eso es el trabajo, actividad física y mental, ¿ok? Chicos, desde ya te voy comentando, ustedes revisan el intranet? ¿Ah? ¿Revisan la página de intranet, chicos, o no? A ver, ¿alguien me puede decir, por favor? ¿Ustedes revisan su página? Sí. Rosario ya está. Molatillo también, Tomaya, Patiño, Rojas, sí. Ya está. Los que revisan la página de intranet, les comento que ya le he publicado el PDF de esta clase. Ya he publicado el PDF de esta clase, ustedes ya tienen la clase de manera teórica, ¿no? En el intranet, ¿sí? Aparte, bueno, lo que es mis diapositivas, ¿no? En este caso, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en cuenta, ¿ya? ¿Sí? Por si acaso. Pero es importante siempre. Ah, mira, inclusive ya está tomada, ya bajó ya. Entonces, si ya lo has descargado en buena hora, mi amiga Tomaya, ¿no? Porque te comento de que, no, les comento que si bajan ustedes, hay personas que son así, ¿no? O sea, son más, en este aspecto, son más eficientes, eh, bajando, imprimiendo y teniéndolo para la clase porque a mí me gusta dar información adicional a cada uno de los puntos. Entonces, lo que puedes hacer tú, si no tienes impreso, lo que puedes hacer es siguiente, ¿no? No tener en tu cuaderno una hoja, ¿no? Apuntar la definición y le vas dándole el valor agregado a esta definición, cosa que así cuando bajas tu clase ya puedas tener más información de lo que tienes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es lo que nosotros vamos a elaborar. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos entonces. El trabajo desde la edad antigua pues no fue considerado como parte de la obligación de los esclavos de poder tener que trabajar para poder mantenerse con vida, ¿ya? Pero ahora es considerado una actividad tanto física como mental. Ya le aplicaron eso, ¿por qué? Porque tuvo una evolución bastante importante, que antes de ser una actividad solamente física, porque antes los esclavos solamente realizaban una actividad física, no podían ni siquiera expresar sus ideas, ¿no? Tenía que hacer exactamente lo que el amo les explicaba, ¿no? Les mandaba. Salud. Entonces, es importante reconocer que ante esa actividad física, netamente física, ¿no? Le fueron agregando actividades mentales a medida que iba evolucionando el trabajo, ¿ya? Iba evolucionando, iban agregándole pues una actividad mental, ¿no? Algo que podían ellos hacer, ¿no? Predominantemente, ¿no? Las profesiones, por ejemplo, ¿no? Y dice que lo hace el ser humano de una manera consciente. El hombre consciente es una persona que sabe exactamente lo que tiene que hacer, ¿no? Que piensa antes de actuar,
¿no? Es un hombre consciente, un hombre que tiene esa capacidad de poder utilizar sus criterios, ¿no? Capacidad de criterio para poder realizar sus actividades, ¿no? Para generar bienes y servicios, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el hombre, ¿no? Y así pueda satisfacer sus necesidades, tanto personales, ¿por qué personales? Porque a veces el trabajo es personal, ¿no? Chicos, por si acaso, no estoy hablando del trabajo porque voy a trabajar para una empresa y voy a generar ingresos. No, el trabajo es lo que también pueden ustedes hacer en casa, ¿no? En su cuarto, están trabajando limpiando, ojo, también hay trabajos intelectuales que en ese respecto ustedes lo realizan cuando antes estaban en el colegio, no le pedían hacer un trabajo de investigación, es una tarea. Ese es un trabajo y que te va a ayudar a satisfacer tu necesidad personal de poder aprender, ¿no? A hacer las cosas como debe ser, ¿ya? También satisface necesidades sociales porque obviamente no solamente voy a satisfacer mis necesidades con mis trabajos personales, sino también puedo yo satisfacer necesidades de otras personas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando, ¿no? Para una academia, ¿ya? Y voy satisfaciendo necesidades de todos los alumnos presentes. Entonces, eso es una satisfacción de necesidades de aspecto social, ¿ok? Entonces, así consideramos al trabajo. Y ahora, las características del trabajo, profesor. Bien, vamos a ver qué características tiene el trabajo. La primera característica, y la más importante de todas, dice lo siguiente, ¿no? Persigue un fin económico, ¿no? ¿Cuál es el fin principal de los factores productivos? Todos los factores productivos tienen como finalidad principal la creación de bienes y servicios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Granda? ¿Granda piensa hacer una... Hola, Granda. No, de repente ha sido... Ok. Entonces, la primera característica se manifiesta, ¿no? En el fin económico, la creación de bienes y servicios. ¿Ok? Oye, cuando nosotros empezamos a hablar del fin económico, ya estamos estableciendo lo que necesariamente los factores productivos en general piensan realizar, la creación de bienes y servicios. ¿Ya? Otro fin, otra característica es que es considerado un factor originario y activo. Claro, como factor productivo es un factor originario. ¿Y por qué es un factor originario? Lo comentamos hace 2 clases. Es propio de la naturaleza humana. Es un factor original, propio del hombre. ¿Ok? Ese es también lo mismo que dice la naturaleza. La naturaleza también es un factor originario porque es propio de sí mismo, ¿no? ¿Ya? Y el factor también es activo, obviamente, porque realiza sus actividades, ¿no? Sobre la creación de bienes y servicios, ¿sí? Ese es un factor activo. Es penoso. Sí, definitivamente, ¿no? Es considerado un factor peligroso, implica una fatiga, cansancio, es un esfuerzo bastante arduo, ¿no? Que todo trabajo lo manifiesta, ¿no? Imagínate, yo vivo en San Juan de Lurigancho, ¿ya? Y a mí me tocaba dictar una vez en una academia, me dijeron, de acá de Lima, me dijeron, profesor, mañana le toca dictar en Guaral. Guaral, me tengo que ir hasta Guaral. Y allá a Guaral tengo que llegar antes de las 8 de la mañana. Sí, así es, tiene que llegar antes de las 8 de la mañana. Más o menos, ¿a qué hora tendría que yo despertarme para poder salir para allá y llegar antes de las 8 de la mañana? ¿Cuántas horas creen que ustedes que ustedes creen que pueda rendirme el viaje de Lima hasta Guaral? A ver, ¿alguien me puede decir? Hola, hola. A ver.
2 horas, así es, son 2 horas de aquí hasta, de Lima hasta Huaral, ¿ok? Entonces, pero, profe, ¿en dónde lo tengo que tomar? En Hacho, ¿no? Me tengo que ir a Hacho, ¿no? En Hacho de repente hay buses, ¿no? 3 horas con tráfico todavía, ¿no? Pero eso en la mañanita no hay mucho tráfico en realidad, y sobre todo para ir al cono norte, ¿no? Se hace más rápido. Claro, 3 horas con tráfico en mediodía, ya cuando hay bastante congestión vehicular, ¿no? Entonces yo tengo que salir por lo menos a las 5 de la mañana de mi casa. Salir de las 5 de la mañana de mi casa para llegar temprano. Eso quiere decir de que yo tengo que despertarme a las 4, por lo menos. Sí, ¿no? A las 4 de la mañana. Despertarme a las 4 de la mañana, a realizar mis actividades y a las 5 de la mañana, 5 de la mañana salir de mi casa para irme hasta Hacho, tomar un carro hasta Puente Nuevo y de Puente Nuevo hasta Hacho, ¿no? Y en Hacho tomar mi bus, ¿no? Que me lleve directo a Huaral y que llegue antes de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nosotros tendremos que hacer, pues, ¿no? Para poder, ¿no? Llegar. Y eso en realidad, pues, no implica un sacrificio, ¿no? Definitivamente. Yo le decía a los coordinadores, ok, si quieren que ustedes que me vaya a Huaral, por lo menos, ¿no? Por lo menos tengo que quedarme hasta la tarde. Porque obviamente, si yo voy a Huaral solamente por 3 horas, no me conviene económicamente, ¿no? No me conviene para nada, ¿no? Entonces, tengo el día perdido prácticamente, el día perdido. Por eso mismo es que yo le digo, si yo voy a Huaral, tiene que ser mañana y tarde, turno mañana y turno tarde. ¿Ok? Listo. Turno mañana y turno tarde. Ese turno tarde, ¿hasta qué hora más o menos tendría que ser? Hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. Oye, una pregunta. Entonces, si yo me quedo dictando hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 7 de la noche, allá en Huaral, ¿a qué hora estaría llegando a mi casa? ¿Mm? ¿A qué hora estaría llegando a mi casa? Ahí sí el tráfico, ¿no? Por casi 10 de la noche, sí es, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? 10 de la noche, 10:30, 11 de la noche llegaba a mi casa a veces. Y llegaba cansado, fastidiado, ¿no? Es eso lo que sucede con el trabajo. Muchas veces el trabajo es penoso, ¿por qué? Porque causa fatiga, es a veces peligroso también, porque imagínate, en viaje puedo accidentarme, ¿no? Eh, Genera cierto grado de enfermedades también, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando el trabajo se hace penoso, ¿no? ¿Ok? Y es más, también hay actividades personales que también son así, ¿no? En ese aspecto. Otra característica, profesor, es dignificante. Uy, uy, uy. ¿Qué querrá decir esto, no? ¿Qué quiere decir dignificante, no? ¿Mm? A ver, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿qué entienden por la palabra dignificante? A ver, ¿qué entienden ustedes por la palabra dignificante? Digno, claro, pero ¿qué significa digno? ¿Mm? Que da dignidad, ok, pero ¿qué significa la palabra dignidad? Esa, Emily. Ok, ya, que está relacionado con la dignidad. Estos chicos son, pero buenazos. Hablan, es digno, claro, es dignificante, sí, porque es digno, sí, porque crea dignidad, porque genera dignidad. Está bien, pero ¿qué significa la palabra dignidad? Estos chicos me hacen reír, ¿no? Así en mute, pero me hacen reír. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Granda? ¿Aló? ¿Aló? No me escuché. Está hablando ahí por ahí. Ya, que es merecedor, que es decente. Sí, es un trabajo decente, por eso dicen, muy bien, ahí está bien, Chelito. Bueno, Rosario, ya, que hace las cosas dignas.
aumentar lo que tiene, aumentar lo que tiene. No lo entiendo muy bien eso. Decente. Así es un trabajo decente. Decente es con C, por si acaso. ¿Ah? Decente es con C. ¿Ya? Que te hace valer como persona. Muy bien, Danae. ¿No? Que te respeten y te hace decente. Ser una persona decente. Exacto, Danae. Ahí está. ¿No? Mulatillo, dígame. Ah, yo pensaba que me iba a hablar, Mulatillo. Alison Porras es merecedor de algo, muy bien. Genera respeto, muy bien, Christopher, así es, ¿no? Así es. O sea, te hace ser reconocido como persona, como un ser social también. ¿Ya? Y el ser social es un trabajo es una persona decente, respetuosa o respetable, ¿no? Respetable. ¿Ok? Eso es considerado como dignificante. ¿Ya? Muy bien, chicos, muy bien. Siguiente característica. Su retribución es el salario. ¿Mm? Ah, claro, obviamente, recibe como retribución al salario, ¿no? Y la última es obligatorio, ¿no? Según la Constitución Política del Perú, ya el trabajo es un deber y un derecho. ¿Ya? Según la Constitución Política del Perú, el trabajo es considerado un deber y un derecho. Es un deber, es una obligación, no implica responsabilidad. ¿Ya? Implica mucha responsabilidad. Obvio, cuando tú haces un trabajo, así sea personal o sea social, tú debes tener mucha responsabilidad al hacerlo. ¿Ok? Todos trabajamos, todos aquí trabajamos. Tu responsabilidad en tu casa, hacer esas actividades. Tu responsabilidad en la academia. Ah, también. Ustedes también trabajan aquí, tienes que trabajar duro, pues, ¿no? ¿De qué manera? Escribiendo la clase, participando, o sea, pero es obviamente que estás satisfaciendo una necesidad personal, ¿no? Entonces, todo esto implica una responsabilidad. Todas tus actividades implican una responsabilidad. Clasifiquemos el trabajo. Para clasificar el trabajo, nosotros tenemos que reconocer diferentes cualidades. ¿Qué tipo de cualidades, profesor? Oye, me estoy encontrando solo, otra vez se me han ido mis amigos. Lobet, Patiño, ¿pueden encender sus cámaras? Chicos, no los veo. Ojo, porque cuando yo hago la clase, no solamente, no veo solo la diapositiva, yo veo también a mis alumnos que están presentes, por si acaso, ¿no? Y siento que ya se me han ido mis amiguitas, ¿no? Patiño, Lobet se han ido, no aparecen. Los demás chicos también aparezcan, por favor. Clasifiquemos al trabajo. Para clasificar al trabajo, nosotros necesitamos reconocer ciertas cualidades. Cualidades como, por ejemplo, muy bien, así es, Mulatillo, ¿no? Primera cualidad, la aptitud. Aptitud con P, por si acaso. Estamos hablando de aptitudes con P porque estamos hablando de las capacidades que tenemos. ¿Ya? El predominio de la capacidad que posee el trabajador. Existen dos tipos de trabajos. El trabajo manual, exactamente, Ibáñez, muy bien. El trabajo manual que viene a ser, pues no, el empleo de las manos. Aquí predomina el esfuerzo físico, ¿no? La fuerza muscular, ¿ok? Por ejemplo, los obreros, los pescadores, los trabajadores de limpieza, ¿ya? Esos son trabajos manuales, ¿ya? Mayormente, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajos, ¿no? ¿Ok? Trabajo intelectual. En el trabajo intelectual, ¿qué es lo que predomina? Predomina la actividad mental, predomina, pues, no, los conocimientos, predominan los conocimientos, ¿no? El profesor, el contador, el científico, ¿ya? Ellos son los trabajos
no intelectuales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la clasificación de trabajo según el predominio de las aptitudes. Otra capacidad, otra cualidad, la responsabilidad que tiene el trabajador dentro de la empresa. ¿Ya? La responsabilidad que tiene el trabajador dentro de la empresa. ¿Ok? Profesor, ¿qué responsabilidad puedo tener yo en la empresa? Ah, mira, o me encargo de dirigir, ¿no? Si me encargo de dirigir es porque en realidad la tarea es organizar, gestionar, mandar, guiar a las personas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de un gerente, el jefe, el capataz, el capitán o general o comandante, lo que ustedes deseen, el director en una academia, un colegio, ¿no? El rector en una universidad, los decanos en las facultades, ya son trabajos directores, ¿no? Trabajos gerenciales. Mientras que el ejecutor, ¿no? Es aquel que realiza actividades subordinadas, ¿no? Los que cumplen con la labor, los que obedecen, los que acatan las órdenes, ¿no? La labor de un empleado, de una secretaria, el obrero, el profesor, ¿ya? Esos son trabajos. Ahora, el trabajo según la responsabilidad de la empresa no implica tener que hablar acerca de la profesión, porque una cosa es la profesión y otra cosa es la responsabilidad, ¿ya? Yo puedo ser un gran profesional, pero mi trabajo es subordinado, ¿ya? Y un jefe, un presidente, un dueño de una empresa no tiene la profesión de repente, ¿no? Adecuada. Entonces, nosotros debemos de considerar, ¿ya? Debemos de considerar al trabajo según la responsabilidad que tiene dentro de la empresa, ¿ya? Otra característica, otra clasificación, perdón. Según la condición del trabajador. Cuando hablamos de la condición del trabajador, ¿ya? ¿En qué condición me encuentro como trabajador? Soy dependiente, como yo ahorita en estos momentos. ¿Por qué? Porque soy dependiente, porque estoy trabajando para una academia, ¿ya? Estoy trabajando para alguien. Estoy sujeto a los reglamentos, sí, claro, a las reglas del trabajo. Estoy sujeto a un horario, ¿no? A mí me dicen a qué hora tengo que entrar. Yo no digo a qué hora tengo que entrar, ¿no? Si fuese un trabajador libre, yo diría, chicos, a esta hora entran mis tiempos libres, ¿no? ¿Ya? Pero en estos momentos estoy sujeto a una remuneración o un horario de trabajo. Bueno, el lugar de trabajo por ahora no es importante por el tema de la pandemia. En este caso, el lugar de trabajo estoy trabajando desde casa, pero porque tengo la obligación de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, el trabajo dependiente es el trabajo de un empleado, de una secretaria, de un obrero también, ¿no? Es un trabajo que depende de otras personas, ¿no? Pero también el trabajo es independiente. Si en este caso tu trabajo es autónomo, ¿no? Eh, que puedo elaborar de una manera particular para alguien, ¿no? Pero eso siempre y cuando yo lo deseo. Las empresas me llaman, me dicen, señor, ¿me puede usted no brindar un servicio? Sí, claro. Ese es el servicio que yo les estoy brindando. Soy un trabajador independiente porque yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí mismo, pero claro, puedo aceptar diferentes tipos de empresas para poder brindarles mis servicios, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la contabilidad del contador puede ser un contador independiente, ¿ya? Puede ser un médico en su propio consultorio, ¿ya? Puede ser un médico en su consultorio, claro, en su consultorio médico. Puede ser un abogado también en su estudio, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Un trabajo independiente también es un trabajo de un ambulante, así es. Un trabajo independiente también es el trabajo de un empresario, de un negociante, así es. Entonces, esos son trabajos independientes, ¿ya?
Siguiente clasificación, la última, ¿sí? Según el grado de especialización. ¿Cómo que especialización? La preparación, ¿no? La capacidad de preparación, ¿no? De especializaciones. Tenemos un trabajo simple, no requiere de una preparación. Aquí el trabajo es espontáneo, ¿no? Es individual, sí, pero es espontáneo, no requiere de un estudio adecuado, ¿no? Para realizarlo. El trabajo de los guardianes, los trabajadores de limpieza, un volantero, un trabajador ambulante, un vendedor ambulante, el cobrador de combi, ¿no? El jalador, el datero, ¿no? Los buses, ¿no? No hace falta prepararse para poder realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Mientras que el trabajo también puede ser calificado, y es calificado cuando sí requiere de una especialización muy meticulosa, ¿no? Un estudio, ¿no? Un estudio, investigación y todo lo demás. El trabajo de los ingenieros, los médicos, el docente, el profesor en este caso también, ¿no? Entre otros, ¿no? Los científicos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un tipo de trabajo diferente, ¿ya? Aquí hemos visto 4 clases de trabajo, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Hasta ahorita hemos visto la etimología del trabajo, la definición, van 2. Hemos visto las características, van 3. Y la clasificación, ya van 4 puntos. ¿Ya? 4 puntos, ¿eh? De 11, o sea, todavía nos faltan 7. Vamos a seguir. Este punto es nuevo de repente para ti. ¿Ya? Ese análisis es nuevo para ti. Estamos hablando del sistema de trabajos. Los sistemas de trabajo son como, sistemas básicos que surgieron a través del tiempo, ¿ya? Que cómo se manifiesta la actividad laboral, cómo se manifestaba la actividad laboral. Eso es lo que nosotros consideramos como un sistema de trabajo. Empezamos en la edad antigua con el esclavismo, el más antiguo, y estaba basado en la violencia, en el ataque a las personas, ¿no? El trabajador era el esclavo y no tenía ningún tipo de derecho, ¿ya? O sea, eran considerados como objetos, como animales, ¿ya? Y tenían toda la obligación de trabajar y de mantenerse. No tenían su obligación no era su vida, era la obligación de los dueños, ¿no? El amo era el dueño tanto de la vida como de la producción del esclavo, ¿ya? Esto surgió en la edad antigua y era pues no uno de los peores momentos, ¿no? De ahí proviene la palabra tripalium, ¿no? Hasta que los esclavos se lograron liberar de la tiranía, ¿no? La lucha de los esclavos, los negros, ¿no? En este caso, en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos eran los negros los esclavos, ¿no? Ellos lograron alcanzar su libertad individual, ¿ya? Lograron defender la vida, ¿no? De cada uno de ellos, pero no el trabajo. Esto fue generado en la Edad Media, en la época del feudalismo, ¿no? Surgió el servilismo para poder mejorar el tema del trabajo de las personas, ¿ya? Las personas consiguieron hacerse respetar su vida, sobre todo como personas. Aquí ya empezaban a utilizar, bueno, en cierta forma, ¿no? Aunque los señores feudales, el señor feudal, que era el dueño del trabajo, era el dueño solamente de la producción, en el trabajo de los esclavos, ¿ya? Le decía, ¿no? Simplemente no opines si es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ya en tu casa tú puedes opinar, tú puedes hablar lo que tú desees. Pero aquí se hace lo que yo diga,
Así decían los feudales, ¿no? Y bueno, los trabajadores laboraban no más de 10 horas a la semana, no diario, pero más de 10 horas diarias, ¿no? Entre 12, 14 horas diarias, y era un abuso, pues, ¿no? De los empresarios, bueno, de parte de los señores feudales, y que les exigían y que les explotaban, ¿no? Que las personas llegaban súper cansados a la casa, ¿no? Pero tenían un domingo familiar, pues, no, sin trabajo, ¿no? A la cual ellos llamaban el sábado, ¿no? Acuérdate de eso, ¿no? Eh, pero como el trabajo que dominaban los señores feudales era bastante duro, ya era bastante fuerte, ¿no? Estos siervos buscaron simplemente libertad, ¿no? Y la libertad la consideraron, pues, ¿no? Con el vivir en tierras productivas. Buscaban lugares en donde ellos decían, nosotros podemos hacer el trabajo que nosotros deseamos. Ya en este caso el trabajo era personal, ¿no? Se formó el sistema gremial. El sistema gremial aparece con el surgimiento de aquellas ciudades dominadas o guiadas por los siervos libres, ¿no? Lograron liberarse y ubicarse en tierras diferentes, y eran tierras fértiles, en las cuales ellos se agrupaban, no por familias, sino por gremios, ¿ya? Se agrupaban en gremios en las cuales los trabajadores, las personas, realizaban un trabajo eh, de un solo oficio, ¿ya? Habían agricultores, habían pastores, habían ganaderos, habían pescadores, ¿no? Los pescadores, los mineros, ¿ya? Y entre ellos formaban sus gremios, sus grupos, y entre los grupos se dedicaban a aprender, pues, ¿no? Las actividades laborales que se estaban buscando, o sea, ya cada persona podía elegir la actividad que quería, decía, ¿no? ¿No? Y ahí se formaban grupos, en estos gremios se constituyeron, pues, ¿no? Y se conformaron, o eran jerarquizados, mejor dicho, ¿no? De tal manera, ¿no? Aprendices, que eran los estudiantes, los jóvenes, los menores de edad, ¿no? Los oficiales, los que ya cumplieron con su etapa de aprendizaje laboral, y también estaban los maestros, los que enseñaban, los ancianos eran los que enseñaban a las personas a realizar actividades laborales, ¿ya? Así surgió el sistema gremial, ¿ok? Pero, ¿qué pasaba? Ellos empezaban a prepararse, a estudiar, a formarse, ¿no? Y estos gremios se cambiaron, ¿no? Por instituciones, ¿ya? Ya en la edad moderna, las instituciones de aprendizaje eran casi profesionales, eran actividades técnicas, ¿ya? Y la población quería buscar trabajo en base al estudio que realizaban, ¿no? ¿No? Porque lo querían hacer, era por su propia libertad. Pero ¿cómo lograron eso? ¿Ya? En Francia vivían una etapa bastante dura cuando el gobierno les imponía una actividad laboral a las personas que salían de estudios. Si tú has estudiado y quieres trabajar, pues tienes que empezar realizando este tipo de labores. Oye, pero esa no es mi profesión, ¿no? O sea, eso son actividades técnicas y yo no he estudiado para eso. Igualito vas a aprender, decían, ¿no? Pero tienes que hacerlo porque si no terminaban siendo desterrados, ¿ya? Y es ahí donde apareció, pues, no, la lucha, no por los derechos, la lucha por los derechos individuales, a las cuales llamaron el sistema del contrato individual. Surgió durante la época de la Revolución Francesa, 1789, ¿ya? En donde las personas lucharon por conseguir sus derechos individuales. El derecho de la persona de poder ejercer libremente el trabajo de acuerdo a su profesión
era lo más importante, ¿ya? El contrato de trabajo lo realizaban de manera directa entre el trabajador y el empresario. Pero era un pequeño problema. Lo que pasa es que el empresario, como era el dueño de todo, ¿no? Y le decía a los jóvenes trabajadores, si no tenías experiencia, pues tienes que aplicarlo aquí. Claro, vas a trabajar en el rubro que tú has elegido, pero primero vas a adquirir experiencia. Y mientras vas adquiriendo experiencia, vas ganando un pequeño dinero. Y es ahí donde les pagaban, pero muy poco, ¿no? Ahora le llaman, ¿saben cómo le llaman a este tipo de trabajo? No, no le llaman contrato individual, sino le llaman prácticas preprofesionales. A veces los estudiantes universitarios, para poder salir, tenían que tener experiencia laboral. ¿Y cómo lo obtenían? No, a través de sus prácticas preprofesionales. ¿Ya? Pero esas prácticas preprofesionales no son remuneradas, pues. Ahí es donde se aprovecha el empresario, ¿no? En explotar a sus trabajadores jóvenes, ¿no? Para que le produzcan más, porque tenían todo el rendimiento adecuado, a costa de un pago mínimo, ¿no? Un pago mínimo, casi nulo inclusive, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se manifiesta, ¿no? El sistema de contrato individual. Pero luego ya si tenías experiencia en el trabajo, aquí explotaban a sus trabajadores a montones. Entonces, con la mayor experiencia, los trabajadores ya podían lograr ellos defender sus derechos. La lucha por conseguir los derechos empezaron en 1915, ¿no? La lucha por conseguir derechos sociales, 1915, y finalizó todo en 1919, cuando se creó este sistema, el sistema del contrato colectivo propio de la edad contemporánea, 1919, surge aquí el sindicato, que era una agrupación de trabajadores que buscaban defender los derechos laborales, en la cual el Estado podía intervenir como un ente regulador. Ya así se conseguía una gran armonía entre los capitalistas y la clase trabajadora. ¿Ya? Actualmente existe un contrato colectivo dentro del sector público. En el sector privado muy poco hay eso. No, no hay sindicatos en empresas privadas, ¿ya? O muy pocas empresas privadas tienen sus sindicatos, ¿no? Porque quieren oprimirlos, ¿no? En razón de opresión, ¿ya? Hay también un contrato individual porque todos los jóvenes o las personas que buscan trabajo lo hacen por sí mismos. Y también hay gremios, ¿no? Sistemas gremiales. Hay agremiaciones de personas, ¿no? De trabajadores, ¿no? Que van preparándose de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como los sistemas laborales. ¿Ya vamos cuántos puntos? 5 puntos, ¿no es cierto? El sexto punto es un término que ustedes sí lo han analizado antes. La división del trabajo. Oye, te cuento lo siguiente, ¿no? Esto lo vamos a hacer como si fuera una experiencia. Hace un tiempo atrás, buen tiempo atrás, yo venía, pues, no trabajando de lugar en lugar, diferentes lugares, más que todo porque me llamaban, ¿ya? A mí me llamaban por teléfono, me solicitaban y me recomendaban, ¿no? Hay varios personajes docentes, compañeros míos, que me recomendaban en sus respectivos academias. Yo también recomendaba, a veces así era el trabajo entre nosotros los docentes, por recomendaciones, y llamaban y me iban llamando. Entonces, hasta que un día, pues no, decidí postular por mí mismo a una empresa educativa, ¿no? Y entonces me fui a ese lugar, al local central, ¿ya? Y ahí me entrevistaron unas señoritas que laboran en trabajo social, ¿ya? Eran, ¿cómo le llaman? Asistencia social, ¿ya? Entonces me dijeron, no, sí, señor, ¿qué desea? ¿Qué lo podemos servir? Lo que pasa es que estoy postulando para un trabajo acá en este centro educativo. Ya, y me decía, pero en qué área? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de áreas.
Tenemos área administrativa, área contable, área de sistemas, área de logística, área de psicología, área de asistencia social, área de docencia, ¿no? Yo agarro y digo, no, yo soy docente. Ah, ok. Entonces me dirigieron, me ubicaron hacia el lugar donde yo tenía que ir, que era el área de docencia, ¿no? Dirección general, decía, ¿no? Entonces, en la dirección académica, yo me ubiqué, me fui para ese lugar y entonces le dije, voy a presentar mi currículum, estoy presentándome para este tipo de trabajo. Entonces, en ese momento me dijeron, ¿usted cómo quiere ingresar? ¿Como docente o como tutor? No, yo soy docente, le digo, no soy tutor. Ok, como docente, vaya a esta área, ¿no? Me ubicaron con un director, ¿no? De general, ¿no? De docencia, ¿no? De docencia, porque había una asistencia, una dirección de tutoría y había una dirección de docencia. Entonces me ubicaron ahí, ¿no? Seguí ingresando más y le dije, no, yo vengo a postular a un cargo para docencia, para docencia. Entonces en ese momento me dijeron, ok, ¿de qué área? ¿Cómo que qué área? También acá nosotros tenemos diferentes áreas, área de sociales, área de humanidades, área de matemáticas y área de ciencias. Yo le dije, no, soy docente de sociales. Ya, ok. Me dijeron, vaya donde el coordinador del área de sociales. Allá está su oficina. Ok. Y seguí entrando, seguí ingresando, de verdad. Y entonces en ese momento, pues no me entrevisté con el señor y me dijo de qué curso es. ¿Cómo? Más todavía dije, bueno, ya, aunque yo enseño economía, sí, lo que pasa es que aquí tenemos historia del Perú, historia universal, tenemos psicología, tenemos economía, ¿no? Y cívica, ¿no? Y geografía también me faltaba. ¿Por qué tenemos esos tipos de cursos, ¿no? En el área de sociales. Yo le dije, sí, soy docente de economía. Ya, listo. Y me llevaron hacia donde está el salón, el coordinador de la plana de economía. Y entonces en ingresé. Empecé a conversar todo y llegué a ingresar. ¿No? Chicos, ¿qué es lo que ha pasado para poder yo realizar mi trabajo? Simplemente ha habido una distribución adecuada de las actividades que realiza, pues no, el trabajador en el proceso de producción. ¿No? Se ha dividido el trabajo. El trabajo se divide por áreas, por secciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es la ocupación del trabajador y la especialidad, ¿no? ¿Cuál es su ocupación? Soy docente. ¡Pum! Me llevaron a donde docencia. Su especialización. Yo soy docente de la rama de sociales, del área de sociales, en el curso de economía. Me especializo. ¿Ok? Entonces, ahí me ubicaron y me dijeron, espero que usted aquí se sienta cómodo y pueda realizar su trabajo adecuadamente. ¿Qué ventajas puedo yo encontrar al momento de dividirme este tipo de trabajo? ¿Qué tipo de ventajas puedo yo encontrar? Primero, se origina la especialización del trabajador. Me especializo en esto, me especializo más en esta área. ¿Ya? Segundo, se incrementa la productividad. Ah, mira, de aquí voy a incrementar mi rendimiento. Definitivamente que mi rendimiento va a ser importante en esta área. ¿Ya? Tercero, mejoro la calidad de mi producto. Obviamente, hago importante este curso. Lo hago muy importante, ¿por qué? Porque obviamente, pues no, aquí me empiezo a explayar adecuadamente, conozco más el curso, ¿no? Y a todos les voy a agradar. Y al momento de agradarle a todos, simplemente verán a mi curso como un curso de calidad. ¿Sí o no? A ver, hasta ahí, ¿estoy manejándolo bien o no? Sí, Claro, profesor. obviamente estoy especializado, mi rendimiento es bastante bueno, pero la pregunta es, ¿ustedes observan este curso como un curso de calidad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor, yo siento que enseña bien. Ok, bien, ¿se dan cuenta o no? Entonces,
Obviamente ustedes ven, no, el curso de economía es un curso chévere, ¿no? De calidad, profesor de calidad, obviamente, ¿no? Entonces, ahí yo me voy dando cuenta de que estoy empleando todo de mí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo lograr? Ahorra tiempo y esfuerzo. Sí, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesito estar estudiando y tengo el tiempo suficiente como para poder plantear más cosas, ¿no? Y sobre todo mi esfuerzo, ¿no? Me hace más activo, ¿no? Mira, otra, reduce los costos de la producción. Profesor, una preguntita, sí. ¿A quién le reduce costos? ¿Al trabajador o al empresario? Obviamente que al empresario. ¿Por qué? Porque prefieren contratar personal que cumpla con todas estas ventajas. Cosa que así aumenta la producción, manteniendo la cantidad de trabajadores y así va mejorando todo esto. ¿Ya? Lo importante para nosotros simplemente es mejorar ello, ¿no? Desventajas. Así como hay ventajas, también hay desventajas en la división de trabajo. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa, ¿no? Imagínate que haya muchos profesores de economía y dijeran, no, no necesitamos profesor de economía, necesitamos profesor de psicología. Yo no enseño psicología. Bueno, lo siento. Necesitamos profesor de historia. No duro mucho. Es que lo que pasa es que usted está mecanizado en esto. ¿Mm? La mecanización es la desventaja más notoria. Usted se mecaniza, solamente sabe hacer eso. Economía. No puede hacer otra cosa. No es polifacético. ¿Mm? Entonces ahí de repente pues no puede ser algo negativo en mí, ¿no? ¿No? Me incapacita para realizar otro tipo de labores, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, yo sí podía dominar otros cursos, porque inclusive yo me acuerdo, yo un año estuve enseñando geografía, economía y cívica y psicología. Hubo un tiempo donde yo enseñaba todos esos cursos, ¿ya? Y los dominaba, ¿no? Entonces ya tenía posibilidad de poder trabajar en otras cosas. Pero poco a poco me fueron convenciendo más para editar economía, solo economía, y me llenaban de horarios de economía y cívica, y me quedé con ello, ¿no? Entonces, después ya me creé incapacidad, pero me dijeron, profe, ¿por qué no enseñas psicología? ¿No? Yo dije, bueno, tengo que empezar de cero, ¿no? ¿No? Tengo que empezar de cero. Me vuelvo dependiente de este tipo de trabajo. No puedo hacer otras cosas, ¿ya? Y el trabajo se hace muchas veces monótono y tedioso, ¿no? Obviamente, ¿no? Aburre a veces de estar hablando y hablando y hablando y no encontrando alumnos ahí, por ahí, no aparecen mis alumnos. No aparecen los chicos, no puede ser. Entonces se vuelve monótono y tedioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar como desventajas de la división del trabajo. ¿Ya? Oye, o sea que ya estamos viendo el punto número 6, sí, este es el punto número 6, viene el punto número 7 y ya nos falta poco, ya estamos avanzando un poquito más de la mitad, y viene uno de los puntos más importantes de un examen de admisión, la retribución al trabajo. ¿Ya? Casi siempre viene en el examen de admisión la retribución al trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos saber qué tipo de retribución podemos recibir nosotros o los trabajadores dependiendo de la actividad que realicen. Y cuáles son las formas de pago. ¿Ya? Y es ahí donde aparece esto. ¿Ok? Dice que el trabajador, al momento de participar en el proceso productivo como generador de riquezas, ¿no? Debe percibir un pago o una retribución, ¿no? Debido a la fuerza de trabajo que desarrolla. A esa retribución se le denomina salario, que provenga del término de la sal. Lo que pasa es que en la edad antigua
a los romanos, a los soldados romanos se les pagaba con sal, un mineral en ese entonces muy importante, en ese entonces, en ese tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de salarios tenemos? Los tipos de salarios se manifiestan de acuerdo al personal trabajador. ¿Qué tipo de salario recibe un obrero, el empleado, los profesionales independientes, los altos funcionarios públicos? ¿Qué tipo de salario reciben los alcaldes y regidores? ¿No? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Ya? ¿Cómo se le denomina al salario que recibe o que perciben los obreros? ¿Cómo se le puede denominar? Jornal. El jornal, ojo, es el salario que reciben los obreros por la producción que realizan. ¿Ok? Se le paga de manera semanal o quincenal, ¿no? ¿Qué tipo de salario reciben los empleados? Exactamente, Ibáñez, muy bien. ¿Se acuerda, mi amiga? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Muy bien. Salario o sueldos, ¿no? Sueldos o haberes también le llaman, ¿no? Haber. No es un haber, es un tipo de sueldo también, ¿no? ¿Ya? Granda. Ok. ¿Qué tipo de salario reciben los profesionales independientes? Honorarios profesionales, ¿no? Le llaman honorarios profesionales por el trabajo realizado, ¿no? ¿Qué tipo de salario reciben los altos funcionarios públicos? O sea, el presidente de la República, los congresistas, los ministros, el presidente o el directorio de BCR, ¿no? El presidente del Poder Judicial, la Corte Suprema, ¿no? Ahí está. Reciben emolumentos. Muy bien, chicas, muy bien. Ibáñez Sareli. ¿Y qué tipo de salario reciben los alcaldes y regidores o directores, ¿no? Dietas, muy bien, reciben dietas. Las dietas se pagan, pues no, por reuniones asistidas. Muy bien, Emily. No. Ya. Retribución. Entonces, ahí están los tipos de salarios. ¿Ok? Profe, ahora las formas de salario, o sea, las formas de pago. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se retribuye? ¿Cómo se le paga a estas personas? El más utilizado, el más común, el salario nominal. Aquel salario que está expresado en unidades monetarias, expresado en dinero. Es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador a cambio de su fuerza de trabajo. La cantidad de dinero que recibimos por nuestra fuerza de trabajo. Ojo, a nosotros nos pagan por nuestra fuerza de trabajo o por nuestro trabajo. ¿Mm? Nos pueden pagar de acuerdo de las dos formas posibles, ¿ah? Las dos formas. Una cosa es decir fuerza de trabajo y otra cosa es decir trabajo, ¿se acuerdan o no? ¿Ah? El trabajo es la actividad que realizamos, pero la fuerza de trabajo es la capacidad, la facultad que nosotros poseemos. ¿Ok? El trabajo es explicado, pues no, generalmente por los capitalistas, pero los socialistas hablaban más de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Ahí hay términos importantes. ¿Ah? Una cosa es decir trabajo y otra cosa es decir fuerza de trabajo. ¿Ya? Trabajo es la actividad que nosotros realizamos. La fuerza de trabajo es la capacidad que nosotros le ponemos para realizar el trabajo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Do you understand? Did you understand? ¿Ah? Yeah. ¿Me escucharon? Yes, Yes. teacher. Yes, sir. Yes, sir. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Yes, sir. Ok, muy bien. Entonces,
Ese es el salario, ¿no? El salario nominal, a nosotros nos pagan una cantidad de dinero por la fuerza de trabajo que nosotros realizamos. Un trabajador recibe un salario nominal de 900 soles, por ejemplo. ¿Ya? Otro salario, otra forma de salario, el otro más importante es el salario real. Dicen que este salario es el más importante de un trabajador. ¿Por qué? Porque está expresado en medios de vida. Medios de vida y servicios, ¿cómo que medio de vida? O sea, los bienes. Bienes y servicios de cuál disponemos nosotros como trabajadores. Indica la cantidad de artículos, tanto de consumo y de servicios, que puede comprar un trabajador con un salario nominal. O sea, con el salario nominal de los 900 soles, nosotros podemos comprar un promedio de 200 bienes. Pero ¿qué tipo de bienes, qué tipo de servicios puedo yo comprarme con un salario de 900 soles? Eso es lo que nosotros reflejamos. Dice que refleja la capacidad adquisitiva del trabajador. ¿Ya? En cambio, el salario nominal dice que refleja la capacidad adquisitiva del dinero. ¿Ya? Entonces, ese es salario real. Otro tipo de salario, otra forma de salario es el salario mínimo legal. El salario mínimo legal es el salario nominal, sí, es monetario, establecido por el Estado, ¿ya? Que el empresario estaría obligado a pagar como mínimo a sus trabajadores. Ahora, el salario mínimo legal actualmente le llaman salario mínimo referencial, porque es un salario que está referente al trabajo que realiza. Ojo, el empresario debe pagarle a los trabajadores según o referentemente al trabajo que realizan, dependiendo del trabajo que se realiza. Por eso lo mínimo es 930 soles. Ojo, aquí el salario mínimo legal no implica la cantidad de personas que en la cual conforman su familia. No, al trabajador se le paga por su trabajo realizado, pero referentemente a la actividad que realiza. ¿Ya? Actualmente es 930 soles el salario, que fue creado, fue aumentado en el año 2017, perdón. Antes de que se vaya el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se fue aumentando el salario de 930 soles. Salario que no pudo ser aumentado por el señor Martín Vizcarra, a pesar de ser tantos intentos de poder aumentar el salario mínimo, pero no lo hizo. No lo pudo lograr. Mira, desde el año 2017, ¿no? Los precios han subido, ¿eh? 2017, 2018, 2019, 2020. Los precios han subido. Y en esos años, en esos 4 años, no se ha podido aumentar el salario mínimo. Por eso mismo ahorita estamos entre un dilema bastante grande. Que si un empresario le paga 930 soles a una persona, pues esa persona de repente ya no va a encontrar los suficientes bienes como para poder consumir, ¿no? 4 años antes podíamos consumir más de lo que ahora se consume. Entonces, por ahora el salario real en estos tiempos ha disminuido bastante, porque en 4 años no se ha podido subir el salario mínimo. Imagínate, todos los años los precios suben, pero el salario mínimo no. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahora. ¿Ok? Seguimos. Salario mínimo vital. Este es otro tipo de salario. ¿Ya? Es el salario nominal también, pero que va a permitir cubrir necesidades vitales. No estamos hablando de servicios educativos, nada. No, necesidades secundarias, para nada. Necesidades vitales del trabajador y de su familia. Ojo, el salario mínimo vital es familiar, no es personal, es familiar. Lo establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática para una familia de 4 integrantes, que de acuerdo a la canasta básica de consumo, de acuerdo a la canasta básica familiar, ¿no? Es de 1.408 soles. Ojo, según el análisis del INEI en el año 2019. Esto fue, 2020. Este salario fue presentado, el salario mínimo fue presentado por el INEI el año pasado. ¿Ya? Lo mínimo según la canasta básica familiar. Profe, o sea que este salario ha ido aumentando, sí, porque el año 2019 fue 1.370, algo así. 1.350.
Ahora, el año pasado ha aumentado, este año no sé cuánto va a aumentar, pero es lo mínimo que debe recibir una familia integrante de 4 integrantes. Claro, que todavía no supera el porcentaje o el promedio de un salario mínimo legal, porque el salario mínimo legal es 930 soles por persona, por trabajador, pero no implica la cantidad de personas que conforman esa persona. Puede ser un trabajador independiente, una persona soltera, o puede ser un hombre casado. No implica eso. ¿Ya? El salario mínimo legal es ¿a quién le voy a pagar? 930 soles le pago como mínimo a una persona. ¿Ya? Según se dice de que el salario real, no, el salario mínimo legal y el salario mínimo vital tienen que estar en porcentajes muy acorde a ello, ¿no? Pero date cuenta que el salario mínimo vital ha ido incrementándose constantemente, pero el salario mínimo legal no. Entonces, por eso estamos aquí con un sobregasto personal o familiar, ¿no? Salario por tiempo. Es una retribución asignada por el intervalo de tiempo que labora en la empresa el trabajador. O sea, a mí me pagan por horas dictadas. ¿Ya? A mí me pagan por horas dictadas. Hay personas que les pagan por días trabajados. Hay personas que les pagan de manera mensual, ¿no? El salario de destajo es el salario productivo. Es la retribución que se da de acuerdo a la cantidad de bienes producidos. Ah, mira, acá sí me pagan por la producción realizada. Chicos, ¿sabían ustedes que los capitalistas hablaban del trabajo, pero los socialistas hablaban de la fuerza de trabajo? Sí, claro que sí. Entonces, por eso le decían los capitalistas, al trabajador se le retribuye según la producción realizada. Ah, mira, al trabajador se le retribuye según el trabajo realizado, la producción realizada. Es un salario de destajo, pues. ¿Ya? Entonces, a ti te voy a pagar por producción. Si tú quieres ganar más, tienes que producirme más. Obviamente que es un salario explotador, pues, ¿no? Por eso que los socialistas dicen a los trabajadores deben pagarles por la fuerza de trabajo, por el empeño. Yo debo ganar aquí de acuerdo a mi empeño, ¿no es cierto? Sí, lo hago, ¿no? Acá en APU es el único lugar donde me pagan, pues no, de acuerdo a mi empeño, de acuerdo a mi fuerza de trabajo. A todos los docentes aquí en APU les pagan según la fuerza de trabajo. ¿Mm? No le pagan según el trabajo realizado. Hay otros lugares, ¿verdad? Otras academias les pagan a los profesores por el trabajo realizado, por las horas trabajadas, pero no por la fuerza. ¿Mm? Por eso es que les pagan menos que nosotros. Yo acá en Apuga no más que en otros lugares, definitivamente. Entonces, pero ahí está la diferenciación, ¿no? Entonces, tenemos que saber manejar esos tipos de salarios. Esa es la idea, ¿no? Salario de destajo, salario por tiempo, ¿ya? Por tiempo trabajado, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros manejamos, pues, ¿no? Dentro de las formas de salario. Hasta aquí, ¿me han entendido? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, Sí chicos? entendí, A ver, pero no pude apuntar unas Sí, cositas. profe. ¿qué tipo de apuntar? A ver, ¿qué necesitas apuntar? Por ejemplo, salario nominal. Me pagan por la fuerza de trabajo, ¿no? En dinero, ¿no? En Me faltó dinero. copiar en los sistemas de trabajo un poquito nada más. Ok. En cuanto a los sistemas de trabajo, acuérdate que eso está en el PDF que ya les he mandado a la página de internet. Está en internet. ¿Ya? Sí se entendió, Entonces, profesor. listo, muchas gracias. Excelente. Siguiente punto. ¡Wow, profe! ¿Ya cuántos puntos vamos analizando? Ya este es el octavo punto, el octavo de 11, ¿no? Mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? El mercado laboral vendría a ser, pues, ¿no? La interacción entre la oferta y la demanda laboral. Pero ¿quién realiza la oferta laboral y quién realiza la demanda laboral? Pues aquí lo tendremos, ¿no? La oferta laboral, ¿no? Es realizada principalmente por las personas que están en condiciones de vender su fuerza de trabajo. O sea, los trabajadores, pues.
¿no? Yo voy a trabajar a una empresa, yo formo parte de la oferta, yo le voy a vender mi trabajo, mi fuerza de trabajo a la persona, a la empresa, ¿no? ¿Ya? Yo le voy a vender. ¿Pero quién me va a contratar? La empresa, ¿no? Por lo tanto, ellos se realizan la demanda laboral. Las empresas que adquieren, que contratan a los trabajadores. ¿Ok? Eso es en cuanto a la demanda. Aquí, de acuerdo a la oferta y la demanda, se manifiestan los salarios, ¿sabían? ¿Qué pasaría si hay una gran cantidad de oferta laboral? Si hay una gran cantidad de personas que buscan trabajo. ¿Qué pasaría con el salario? ¿Aumenta o disminuye? ¿Mm? Si la oferta laboral aumenta, o sea, si la cantidad de personas aumentan, la cantidad de personas queriendo vender su trabajo aumentan, entonces el salario nominal tiende a disminuir. Tiende a disminuir. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Los empresarios, así es, Emily, los empresarios se dan cuenta de que hay una gran cantidad de trabajadores que están buscando trabajo y les pagan poco, ¿no? Y eso es lo que están manejando ahora, por ejemplo, ¿no? ¿No? Se está manejando eso ahora, ¿no? Que como hay muchas personas que han perdido su trabajo, entonces en ese momento estamos encontrándonos en un dilema laboral, un gran dilema laboral, ¿no? Que la oferta laboral se está incrementando, la demanda laboral ha disminuido, ¿no? Hay empresas que han tenido que cerrar para poder mantenerse o tratar de salvar su dinero. Entonces, esas empresas que quedan, las que están resistiendo, tienen un montón de personal que contratar y por eso les paga poco. ¿Mm? Los restaurantes, por ejemplo, antes tenían una gran cantidad de cocineros y una gran cantidad de meseros. Ahora han tenido que reducir a la mitad. O sea, y esas personas están buscando otros tipos de trabajos y en las cuales no encuentran, ¿no? Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Ya? De acuerdo a la oferta y la demanda laboral. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar en el mercado laboral actual, ¿no? Lo que estamos analizando ahora. ¿Qué más tenemos? Otro punto más, la estructura poblacional. Chicos, cuando hablamos de la estructura poblacional, estamos hablando de qué tipo de población tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, una población que tiene edad para trabajar. ¿A partir de qué año? ¿De cuántos años, profesor? Dice que ahora, según las bases internacionales, ya no hablan de una edad máxima ya. Ya no te hablan de una edad máxima ya. Ahora solamente es de edad mínima, desde los 14 años. A partir de los 14 años tenemos edad para trabajar. Profe, o sea que yo tengo edad para trabajar. Sí, todos ustedes tienen edad para trabajar. Todos ustedes tienen edad para trabajar. Pero una cosa es decir edad y otra cosa es decir capacidad, ¿no? Por eso mismo es que nosotros tenemos que dividirlo en dos grupos. Los que tienen la capacidad para trabajar, ¿ya? Que es la población económicamente activa, los que tienen la capacidad para trabajar, ¿ya? Esas personas son ocupados, los que están trabajando activamente, o sea, los que se encuentran trabajando son por la PEA ocupada, es la PEA ocupada, según el INEA, le llaman así, PEA ocupada. Me encuentro trabajando activamente, pero ¿de qué manera? Puedo ser adecuadamente empleado si es que trabajo más de 35 horas a la semana. Si trabajo más de 35 horas a la semana, entonces estoy adecuadamente empleado. Mis ingresos son superiores al mínimo referencial, también estoy adecuadamente empleado. ¿Ok? Si yo trabajo más de 35 horas a la semana y mis ingresos son mayores al mínimo, soy un adecuadamente empleado. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si yo trabajo menos de 35 horas a la semana? Quiero trabajar más, pero no encuentro. Entonces soy un subempleado. Profesor, ¿usted qué es? ¿Adecuadamente empleado o subempleado? Yo soy subempleado ahora. ¿Por qué? Porque trabajo menos de 35 horas a la semana. Mis horarios ahorita llegan a 33. ¿Ya? Ahorita llego a 33 horas. Máximo, ¿no? Entonces, subempleado. Subempleo. Pero ¿qué pasaría si no tengo trabajo? Estoy desocupado. Busco trabajo, pero no encuentro. Estoy desocupado. ¿Ya?
Esos son los que están haciendo. Ojo, yo estoy buscando trabajo. Yo estoy buscando trabajo. Desocupado. ¿Ya? ¿Qué hago si no busco trabajo? Me quedo en mi casa ahí. Ay, de Aragán. ¿Mm? Si estoy de Aragán, ¿estoy desocupado o ocupado? No, estoy desocupado, pero oculto. No tengo desocupación, pero oculta también encima, ¿no? Inactivos. ¿Qué son los inactivos, profesor? Ah, los que no están en la capacidad de poder trabajar. ¿Y por qué no están en la capacidad de poder trabajar? O una de dos, o están enfermos, ¿no? O de repente son incapacitados. O también ellos, mira, las amas de casa, porque realizan labores sociales, los estudiantes, o sea, ustedes, mientras estés estudiando, no estás obligado a trabajar. Profe, pero si yo estudio y trabajo, estás en la pega ocupada, subempleado. Si estudias o trabajas, ¿no? Los rentistas y los jubilados, esas personas que reciben una renta, no por jubilación o algo así. Ellos son inactivos, ¿ya? Entonces, la PEI, o la no PEA, le llaman también no PEA, es la población que no está en la capacidad de poder trabajar. No está en la capacidad de poder trabajar. ¿Ok? Profe, ¿y los desempleos? Ah, mira, aquí tenemos tipo de desempleos. Wow, la hora, se acaba. 3 minutos más y se acabamos todo, ¿ya? De clase de desempleo. Otro puntito más interesante, miren. Aquí ustedes van a encontrar los tipos de desempleo que existen en nuestro país. ¿Ya? Hoy en el resto del mundo también, ¿no? Pero ¿qué tipo de desempleo se está generando ahora, profesor? Ahora, en estos momentos necesitamos saber, porque esto puede venir en el examen de admisión. Así es. ¿Qué tipo de desempleo se está generando debido a la pandemia, debido a esta situación económica? ¿No? Chicos, la economía se está paralizando parcialmente, ¿sí o no? Sí, hay una paralización parcial. Que lo que le quieren recomendar al presidente de la República que hay una paralización total. ¿Por qué? Porque todavía siguen habiendo contagiados, todavía siguen habiendo fallecidos debido a este virus pero tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Entonces, quieren paralización total. Entonces, si hay una paralización total o parcial, entonces la economía no está avanzando como debe ser, entonces está paralizándose. Por ende, debido a esto, hay un desempleo, se genera el desempleo, ¿no? Cuando cierran empresas, están cerrando algunas empresas, los cines no funcionan, ¿no? Los restaurantes funcionan parcialmente, no es como antes. Entonces, ¿qué tipo de situación nos encontramos? Nos encontramos en un desempleo cíclico o coyuntural. ¿Y por qué? Leamos. La actividad empresarial está sujeta a los vaivenes de la iniciativa privada, por lo que las fases de expansión y recesión de la economía afectan al número de parados. Sí, estamos en plena etapa de recesión debido a la pandemia. Como estamos en plena etapa de recesión debido a la pandemia, nuestro desempleo que se está generando es cíclico o coyuntural, debido a la coyuntura de la salud, ¿no? La coyuntura de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es el tipo de desempleo que se está generando actualmente. ¿Hay desempleos estacionales? Bueno, de vez en cuando se genera el desempleo estacional. ¿Por qué? Porque aquí la mano de obra se determina en diferentes épocas del año. Verano, otoño, hay trabajos de verano, hay trabajos de invierno, ¿no? Hay así, pero no, hay otros desempleos así que se generan, ¿no? Desempleo estructural se da de acuerdo a los desajustes de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, la empresa decide contratar menos personal porque quiere, porque desea hacerlo, ¿no? Queremos hacer una reestructuración, hemos comprado maquinarias y necesitamos pocos trabajadores, ¿no? Entonces, eso es un desempleo estructural. Y el desempleo friccional es voluntario, dicen. ¿Por qué dicen que es voluntario? ¿Por qué? Porque acá yo voy a decidir dejar de trabajar porque quiero realizar otras labores, otras actividades. Por ejemplo, quiero tomarme un año sabático, un año de vacaciones, ¿no? O de repente me voy a dedicar a estudiar este año
O de repente, pues no, voy a reducir mi trabajo porque quiero estudiar, ¿no? O de repente, quiero postular a un cargo más importante. Renuncio a este trabajo y quiero postular a un cargo más importante. Pero ese de postular es un desempleo, pues. Eso es buscar algo nuevo. Entonces, ahí están las clases de desempleo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Hola, hola. ¿Hay algo por ahí? Todo claro. Todo está claro. Muy bien, excelente. Excelente. Profesor, siga, por favor. Llegaremos al objetivo. Si no lo llegamos, de todas maneras, usted tiene la teoría ahí, ¿no? No se preocupe. Sindicato, sindicato. Ya estamos hablando, a ver, hemos hablado ya cuántos puntos. ¿Cuántos puntos hemos analizado ahora? ¿Mm? Ya estamos en el sindicato. Este es el penúltimo punto. Ya estamos en el punto número 10. Punto número 10. ¿Qué es el sindicato? ¿Se acuerdan o no que le dije? Es una asociación, una agrupación de trabajadores que está constituida para poder unirse íntimamente con el objeto o con el objetivo de defender los derechos laborales de todos los trabajadores y la conquista de nuevos derechos. Según nuestras leyes, las leyes laborales o la ley bueno, es una ley laboral, sí, la ley del trabajo, se requiere de un mínimo de 20 trabajadores en una empresa para formar un sindicato. ¿Ya? Profe, o sea que es libre formar sindicatos, sí es libre. Nadie te puede obligar a no hacerlo. Lo que pasa es que en las empresas privadas meten presión a los trabajadores, le meten presión, pero una presión pues no sin derecho alguno. Ah, gracias. ¿No? Entonces, eso es lo que sucede en el sindicato, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar los derechos laborales. Chicos, ahí están los derechos laborales, mira, las 8 horas de trabajo, máximo, supuestamente, el descanso semanal, o sea, el día domingo, o otros días. Hay algunos trabajos que de repente dicen, yo quiero que trabajes domingo, pero te voy a dar un día cualquiera de descanso, ¿sí? Tenemos derecho a un día de descanso semanal. Las vacaciones que son pagadas, de vacaciones pagadas, de vez en cuando, gozar de los beneficios de la empresa, ¿no? O sea, salud, ¿no? ¿Cómo se llama? Seguro de salud, compensación por tiempo de trabajo, siempre y cuando trabajas como mínimo 3 días, ¿no? 2 o 3 días, pero necesitas trabajar 3 días en una empresa para poder ganar una compensación por tiempo de trabajo. ¿Ya? Indemnización por despido arbitrario, o sea, si te despiden de manera arbitraria, tú tienes un derecho de ser indemnizado, ¿no? El respeto a los contratos, se tiene que respetar todo tipo de contratos, ¿no? Los horarios, los pagos y todo lo demás. Y el derecho a la huelga y la negociación colectiva, ¿no? Esos son los derechos laborales, ¿no? Último punto, chicos, ya llegamos a las 10, no puede ser, estamos ya. Conflictos laborales rápidos son problemas que se presentan en las empresas con sus empleados, ¿no? Por el incumplimiento de ciertos acuerdos que se dan en el contrato. ¿Cómo nos podemos manifestar? A través de la huelga, ¿no? Ese es un derecho laboral, paralización de la actividad laboral por parte de los trabajadores. Pueden haber 3 tipos de huelgas. La huelga de brazos caídos, voy a la empresa, marco mi entrada, pero no quiero trabajar, estoy parado al frente ahí, como ustedes podrán observarlo. La huelga de hambre, no voy a comer absolutamente nada, ¿no? Hasta que se solucione todo esto. Eso es un perjudicial para los trabajadores. Y la huelga general en la cual se reúnen diferentes tipos de sindicatos, ¿no? Luego tenemos otros tipos de huelgas, otro tipo de manifestaciones, está el boicot, ¿no? La guerra al producto, ¿no? Le hacen la guerra al producto, o sea, hablan mal de la empresa y del producto. El sabotaje, este tipo de medidas sí es sancionado, es ilegal, esto sí es ilegal, ¿no? Pena privativa de la libertad para que los que quieran causar daño a la empresa.
Y esta medida es realizada por el empresario, ¿no? El lockout, que pueden cerrar la fábrica si ellos lo desean, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que nosotros teníamos que hablar acerca del tema. ¡Wow! Hemos avanzado fuerte. Es que es bastante la teoría de trabajo. Solamente es por hoy día, porque la próxima semana tenemos el tema del capital, que sí es más corto, ¿ya? Vamos a ver cómo